quien lo ve desde afuera y me ha sucedido, dice, uy, ¿qué pasa ¿Qué aquí? es esto? Sí, qué cosa Exactamente. tan Y rara, para ¿qué los está niños pasando? es absolutamente natural. Lo ¿A quienes normalísimo. tenemos que educar? A los adultos que hacen parte del entorno. Entonces, cuando tú llegas al colegio, desde la persona que te abre la puerta, como la persona que conduce el transporte o las rutas, todos han sido permanentemente capacitados en el modelo. ¿Por qué? Claro, Porque yo tengo un niño que subo una ruta y es un niño neurodiverso y que dentro del espectro autista no tolera el saco. Para él claro, el porque le saco molesta. le molesta, le Ujú. genera una agresión a su piel, entonces yo no puedo exigirle que se ponga el saco. Y la monitora de la ruta tiene que saber eso. Bienvenidas a Caos y Café, un espacio creado para mujeres como tú, como yo, Eri y como Ana, que llevamos múltiples roles en nuestro día a día. Aquí exploraremos la realidad de la maternidad consciente, compartiendo historias auténticas y sin juicios. Hablaremos de los desafíos, las alegrías y todo lo que implica ser madre en el mundo actual. Sin filtros ni mentiras. Prepárate para un café lleno de risas, reflexiones y sobre todo mucha empatía. Únete a nosotras y hagamos de este caos algo hermoso. Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Caos y Café, donde hablamos de la maternidad real, de la maternidad sin máscaras y de esa maternidad que también nos sirve para compartir y darnos cuenta que no estamos solas y tomar siempre un café juntas. Primero el café y después el caos. Hola, Ok. Hola, hola. Hoy el día de hoy es muy especial porque tenemos invitada bueno, para nosotros es un honor tenerla acá. Es rectora de un colegio importante en Bogotá, que es el Gimnasio Inglés Campestre, y además de eso nos va a dar una perspectiva muy valiosa acerca de un tema que es la inclusión. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de nuestra invitada, Ana. Ana del Carmen Leal Ojeda es una profesional con una sólida trayectoria en la gestión de dirección de instituciones educativas. Además, cuenta con un magíster en gestión y dirección de instituciones educativas, es especialista en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana y es licenciada en biología por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, tiene, además de haber estado muchos años, ahorita nos va a contar como rectora de esta institución educativa que es importante en Bogotá, tiene todo este bagaje para contarnos y hablar acerca de la inclusión en el aula, que es nuestro segundo hogar. Y es que a veces hablamos de la inclusión como si fuera algo lejano, un concepto bonito que se menciona en los proyectos educativos, pero que la verdad que la inclusión se nota es en los pasillos del colegio, en el recreo, en quien se sienta solo en el almuerzo o como un maestro adapta su clase a que todos aprendan. Y es ahí donde realmente viene el reto. Y la inclusión se va más allá de los bordes del lugar. Entonces, es tan importante hablar en este tema que hoy en día tenemos, como veníamos conversando, muchos casos de neurodiversidad, de familias que están conformadas de diferente manera. Tenemos, pues, la inclusión es tan amplia y cualquiera nos toca, ¿no? Porque creemos que estamos en la norma, pero no, todos tenemos algo que es importante ser tomado en cuenta. Como decías tú, Erika, el colegio es un sistema, así como la familia, y todos deben ser incluidos con respeto y empatía. Y entonces, bueno, ya vamos a dar inicio a esta conversación con Erika y con Ana. Otra vez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Erika, Ana, qué gusto aceptar esta invitación, qué placer poder conectarnos en un tema que me apasiona, que amo, que es mi razón de ser y encontrarnos en un espacio en el que podemos, ojalá, apoyar y aportar a muchas familias que sabemos que en este momento se encuentran viviendo un poco de caos, como lo dice tu podcast, ese caos que vivimos diariamente por querer hacer lo mejor por nuestros hijos. Para mí es un verdadero placer y una alegría poder compartir con ustedes este espacio.
y desde ya reiterarles la invitación para que conozcan un colegio de puertas abiertas, una comunidad hermosa, llena de amor, que trabaja todos los días por la neurodiversidad, por la inclusión y, como lo decías tú ahora, Ana, por lograr acoger la historia de familia independientemente de cómo ésta esté constituida. Hoy tenemos cuentos diferentes al que nosotros vivimos y nos contaron cuando éramos niños, de un papá, una mamá, unos hijos y un hogar. Hoy tenemos familias hermosísimas que no necesariamente están constituidas de la misma manera. Correcto, Ana. Bueno, bienvenida, un placer que estés acá. Y yo voy a empezar como a contextualizar porque yo veo el sistema educativo o las escuelas, ¿verdad? Para mí, desde la mirada sistémica, es un sistema, ¿ok? Y es un sistema que está compuesto, como les comentaba, por docentes, por alumnos, por familias. Entonces, es un sistema muy amplio, ¿ok? Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo eh, mantener el orden en este sistema que, si no existe un orden o unas estrategias, se puede volver un caos? ¿Por qué? Porque si vemos al alumno, en realidad el alumno llega, pero el alumno es el resultado de la familia que tiene atrás. Y son Total. familias con un montón de dinámicas, todas diferentes, porque el Y todo núcleo válido. familiar se mueve de manera diferente. Cada familia tiene sus propias dinámicas. Entonces, pero como le decía yo a Ana, también está el docente, porque el docente también viene con un sistema familiar que va a reflejar también dentro del aula. Entonces, hoy en día se habla mucho de inclusión, pero a veces como que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para ustedes una escuela inclusiva tomando en cuenta este contexto? Ok, Erika, tener una escuela inclusiva hoy es un verdadero desafío, porque realmente, como hablábamos ahora un poco detrás de cámaras, Mm, más que nunca, hoy la escuela cobra toda vigencia, contrario a lo que nos han dicho frente a la posibilidad de educarse a través de una pantalla o los modelos de homeschool, tantas cosas que vemos post pandemia. Yo siento que hoy más que nunca la escuela se necesita y se necesita una escuela inclusiva. Para el gimnasio inglés campestre, una escuela inclusiva es aquella en la que se viven y se reconocen de manera permanente las diferentes dinámicas que dan sentido y vida a lo que hacemos. Un poco a lo que tú hacías referencia, nosotros tenemos un microcosmos dentro de nuestra institución. Nos Mm. llegan niños, pero detrás de cada niño hay una historia totalmente diferente. Cuando hablamos de estudiantes, nosotros dentro de nuestro modelo hablamos de dos tipos de estudiantes. El estudiante neurotípico, que es aquel que nace con todas sus facultades más o menos estructuradas dentro de lo que se conoce en el marco educativo como de una educación regular. Y tenemos individuos neurodiversos, que son aquellos individuos que llegan con necesidades educativas especiales a los cuales la escuela debe responder. Entonces, lograr sinergizar estos niños que vienen con un paquete dentro de parámetros y estos chicos que llegan con otras necesidades y con una neuroestructuración diferente es nuestro verdadero reto. Y detrás de ellos hay toda una familia trabajando y dando lo mejor de sí por lograr que su hijo sea exitoso. Claro. Cuando llegamos a ese microcosmos, tú estás reuniendo en un aula 15, 16, 18, máximo 20 para nuestro modelo, historias. ¿Por qué? Porque la primera condición que debe tener un colegio incluyente es un colegio que no puede tener grupos grandes. Porque si tú manejas un colegio en donde en cada aula hay 45 niños y ese docente tiene que saberse la historia de esos 45 individuos,
y además tiene que salir de ese salón, ir a 5 salones del mismo nivel con individuos medianamente similares, créanme que ahí no hay inclusión. Entonces, la primera condición, grupo pequeño. Nosotros, dentro de nuestro colegio, tenemos modelos de educación en los que manejamos, por ejemplo, en educación preescolar tengo 8 niños. Es tener, yo les digo a los papás, es tener un Ferrari, porque tener 8 niños con una docente, una auxiliar de aula, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, maestra de inglés, maestra de educación física, maestra de tecnología robótica, y todo lo que tú le tienes que sumar es muy complejo, ¿sí? Son unas dinámicas que primero requieren una inversión importante, que, digamos, para mí es lo que menos me preocupa, porque yo siento que la educación, por ser un derecho universal, todos los seres humanos tendríamos que nacer con la posibilidad de educarnos en espacios donde se nos reconozca. Y creo que sucede en el país en que tú estás, Erika, en el que estamos nosotros y en América Latina, que eso no se da, eso no funciona porque los modelos de educación para América Latina son modelos construidos en masa. Entonces, si yo tengo que mostrar como país un indicador de cobertura, yo tengo un colegio, como nos sucede a nosotros en nuestro país, de 2.000 estudiantes. Un colegio de 2.000 estudiantes donde en grado primero de primaria hay 4 primeros y cada primero tiene 45 niños. Y en ese microcosmos, entonces yo tengo el niño que viene desplazado por la violencia, tengo el niño que viene culturalmente desplazado de su país por problemas gubernamentales y políticos. Tengo familias donde los papás han tenido que irse del país y tienen que dejar sus hijos con los abuelos. Tengo familias donde por la violencia no hay papás. Entonces, esa es la realidad de los colegios del Estado, al menos en nuestro país. Allí no existe inclusión. La primera condición, y respondiendo y cerrando la pregunta, es: una educación inclusiva requiere espacios de reconocimiento uno a uno. Correcto, Sí, personalizado. Tomar en Totalmente, claro. cuenta la historia y las características de ese alumno. Claro, y totalmente. que se den cuenta de quién es el alumno, es lo que yo decía en estos días. Hace poco hubo un caso acá en Colombia muy trágico, una niña que desapareció de un colegio y pues no volvió. Y yo lo conversaba con mi esposo y decía, ¿cómo te das cuenta tú como profesor que eres un ser humano común y corriente, igual como estás pendiente de 40 personas? Es que es muy masivo. No, Entonces, claro, humanamente el no es día a posible. día, no, humanamente no es posible. Y también cómo haces humanamente para prestarle atención a todas estas cosas de la diversidad, etcétera. No, no, o sea, si tienes muchas personas en el aula, tú lo que estás es enfocado en tratar de dar la información que puedes dar de la mejor manera posible y listo, pero no te acordarás del nombre de las 45 personas que están allí acompañándote. Entonces, creo que es muy interesante, es todo un reto. Y además de eso, también es importante hablar del tema de la empatía y la empatía real, ¿no? O sea, no la empatía de la boca para afuera, sino la empatía que de verdad forma, existe porque convives con esas personas que son neurodiversas, o que tienen diferente orientación sexual o, en fin, que tienen padres, no tienen la familia convencional que nos enseñaron, sino que tienen familias de todo tipo y también con todo tipo de situaciones, como acabas de mencionar, de violencia, etcétera. O sea, ¿cómo se hace? Porque acá yo también quiero mencionar, como le estaba diciendo a Erika, que incluso nosotros, bueno, yo creo que soy bastante inclusiva, pero incluso mis hijos, desde chiquitos, con todo este tema, vieron una vez en el baloncesto una persona que no sabían si era niño o niña, y fueron y le preguntaron, ¿eres niño o niña? Y yo quería que me abriera la tierra así, porque además era una adolescente y yo decía, ella o él, no sé, pero esa persona debe estar en su proceso, para que venga un niño a preguntarle eso. Pero claro, él lo hace desde la inocencia, ¿no? Yo vine y le dije, mi amor, a las personas no se le pregunta eso no es lo importante, tú vas a conocer a la persona, pero creo que tener una empatía real hacia la diversidad, es muy retador y enseñarla, etcétera, y tener estas neurodivergencias también.
en el aula es muy retador. ¿Ustedes cómo hacen en el día a día para enseñar ese respeto, esa empatía? ¿Qué estrategias manejan? Bueno, Ana, vamos a partir del hermoso ejemplo que tú nos das, que es un poco incómodo para el adulto, ¿sí? El adulto, digamos, vive con las etiquetas. Para el adulto, nosotros sabemos que no podemos hablar de cuerpos, no podemos hablar de géneros, no podemos hablar de diferencias porque nos han educado para respetar ese tipo de situaciones, pero terminamos construyendo etiquetas y construyendo muros, porque realmente esa pregunta seguramente podría estar también en tu cabeza. Lo único es que tú no lo verbalizas. El niño por naturaleza tiene el mejor regalo que Dios le ha dado, que es la espontaneidad. Entonces, para ellos es natural que el otro sea simplemente ser. Para el niño no existe la etiqueta de si es gordo, si es flaco, si es negro, si le falta un dedo, si es niño o es niña. Entonces, generar la pregunta es absolutamente inocente, cero morbosidad. Ellos formulan la pregunta como parte del poder referirse a él o a ella, pero no va más allá. En nuestro colegio sucede lo mismo. Los niños son naturalmente empáticos. El niño, si tú llevas a tu hijo y ustedes que son mamás y yo que soy mamá, lo vivimos, llevar los niños a una piñata es absolutamente hermoso. Eso le enseña a uno muchísimo porque ellos llegan a un espacio donde se van a encontrar con muchos niños y fácilmente tejen redes, juegan, construyen reglas, pelean, hay desencuentros, pero finalmente terminan reconociéndose y amándose. En el colegio sucede lo mismo. Aquí hay una ventaja muy grande y es que nosotros, yo llevo dirigiendo el colegio 23 años y con el modelo de inclusión casi que desde el mismo momento en que yo llegué al colegio. Cuando yo llegué al colegio, yo venía de una institución educativa de sacerdotes donde formaba hombres en un modelo del ser hombre al estilo de la educación tradicional y clerical de nuestro país y de América Latina. Cabeza totalmente cuadriculada, los muchachos hablan así, se comportan así y se educan así. Casi que yo lo decía en ese momento, era una academia militar sin uniforme porque a los chicos se les enseñaba a ser absolutamente verticales, tú no lloras, tú no meneas, tú no hablas de esta forma. Y llegar aquí, el primer reto fue encontrar un colegio mixto. Esto fue una invitación que me hicieron venir a dirigir este colegio y yo la acepté maravillada porque además algo que a mí dentro del modelo del que venía me cuestionaba muchísimo era el hecho de que era un colegio de 2.000 hombres donde cada año fácilmente el 10% de la población era expulsada del sistema. Estamos hablando de 200 chicos, que Wow. estadísticamente es un número que se desestimaba estadísticamente. Para mí 200 niños son mi colegio, es la población que yo tengo. Pero allá año a año, este salía porque era blanco, este porque era negro, este porque no se adaptó. El colegio jamás trabajaba para adaptarse al niño. El niño era el que tenía que adaptarse al colegio. Entonces el niño no se adaptaba, pues no funcionaba y salía. Al llegar aquí, encuentro de todo tipo de niños, encuentro niñas, para mí era un reto porque yo era una mujer muy vertical en el modelo de autoridad. Y yo Ujú. decía, cuando yo pegue el primer grito y estas muchachitas empiezan a llorar, yo no sé qué voy a pasar, que no sé cómo las voy a manejar. Y a la vuelta del tiempo encuentro el espacio, como les digo, más hermoso, porque estos chicos reconocen al otro por ser, simplemente. Entonces, si tú vienes a mi colegio y tú traes a tus hijos, Sí. los niños se van a acercar, les van a preguntar cómo se llama, los van a invitar a jugar. Acá el colegio es muy visitado. Nosotros Lindo. tenemos personas primero que vienen a ver el modelo, tenemos familias, Ujú. tenemos pares académicos preescolares. Para los niños, la visita de otro es algo cotidiano.
no Ujú. genera ruido. Al contrario, ellos son demasiado empáticos. Entonces, si al aula llega un niño neurodiverso, lo primero que los otros hacen es preguntarle cómo te llamas, de dónde vienes, por qué cambias de colegio, por qué estás aquí. Y yo siempre les digo, en 2 horas son amigos. Si son adolescentes, a las 2 horas han intercambiado redes, el Instagram, el TikTok, tienen los números, tienen todo, porque para ellos es muy sencillo y van más allá de qué tienes tú, ¿sí? Ujú, Para sí, ellos no claro. es una pregunta y ojalá Ana un día pudieras venir y sentarte aquí conmigo a una hora de descanso. Tú encuentras un espacio que para el que no conoce el colegio, Sí, inclusive le genera angustia, porque tú tienes chicos neurodiversos, digamos, dentro del espectro autista, hay sí. patrones de ritualización que los chicos neurodiversos hacen para poder conectarse con su entorno y que a nosotros y a los niños no les genera ruido. Entonces tú puedes ver un niño caminando todo el tiempo por el colegio a la Ujú. hora del descanso, ves a otro que está haciendo movimientos estereotipados, ves a otro que dentro de su patrón de ritualización está orándole a la Virgen en ese momento, ves a otro que está, o sea, quien lo ve desde afuera y me ha sucedido, dice, uy, ¿qué pasa ¿Qué aquí? es esto? Sí, qué cosa tan Exactamente, rara, para ¿qué los está niños pasando? es absolutamente natural. Lo ¿A quienes normalísimo. tenemos que educar? A los adultos que hacen parte del entorno. Mm. Entonces, cuando tú llegas al colegio, desde la persona que te abre la puerta, como la persona que conduce el transporte o las rutas, todos han sido permanentemente capacitados en el modelo. ¿Por qué? Claro, Porque yo tengo un niño que subo una ruta y es un niño neurodiverso y que dentro del espectro autista no tolera el saco. Para él claro, el porque le saco molesta le eso. molesta, le Ujú. genera una agresión a su piel, entonces yo no puedo exigirle que se ponga el saco. Y la monitora de la ruta tiene que saber eso. Lo mismo sucede en la persona que está en el comedor. Ellos, las texturas para ellos son un verdadero Son desafío. difíciles. Entonces, yo tengo que tener claro que a Pedro yo no le sirvo puré de papa porque no lo va a tolerar, que a Ujú, Pablo yo no le puedo dar una crema porque su proceso de deglución no lo permite. ujú. Entonces, en los niños es hermoso, es natural y fluye. En los adultos es el desafío permanente. No Correcto, sé Ana. si respondo a su pregunta y podríamos quedarnos hablando mucho Uy, tiempo, pero no, tengo que divino, ir. Sí, sí, divino. O mucho. sea, además que, Coincido contigo, el tema de psicoeducar a los adultos es apremiante. O sea, para mí es algo muy, muy importante que hoy en día los padres se psicoeduquen en muchas áreas de la vida de sus hijos. Y aquí también, aparte de los padres, bueno, yo creo que en parte contestaste ya la pregunta. ¿Qué papel juegan los docentes? ¿Cómo el docente se involucra? Porque ustedes tienen que tener docentes capacitados para la inclusión, para poder entender que las texturas les molesta a esos niños o a esos alumnos que tienen diferentes necesidades y diferentes características y que son válidas todas. claro, claro. Y de eso de la textura me acordé de tus hijos y de los míos también. Mi hijo al día de hoy tiene 12 años y no, él no puede usar pantalones. O sea, le cuesta, creo que se ha puesto 2 veces. Y bueno, ya. Y la escuela lo entiende también, porque Ese es el tema, Erika. Digamos que para consolidar un poco la pregunta, una condición. Las personas que trabajan dentro del gimnasio inglés campestre son de baja rotación. ¿Por Mm, eso es qué? muy importante. Porque mm, capacitar un adulto en un modelo inclusivo requiere muchas horas de investigación, trabajo, claro, práctica e Correcto. inversión económica. claro. Entonces, tú no puedes capacitar un docente para que te trabaje 10 meses, que es el modelo de contratación que existe en el país. Ujú. Entonces, nuestros docentes en su promedio llevan 14, 15, 16, 18. Por ejemplo, este año se vincularon, ¿cuántos docentes nuevos? Dos. Es lo máximo, dos, tres por año. Y Ujú. normalmente por cambios de ciudad o porque el maestro se pensionó, yo les cuento, yo tengo maestros pensionados trabajando dentro del colegio. Qué Eh, algo, bueno.
que laboralmente no es visto como muy justo porque le está quitando la oportunidad a otro, pero que dentro del modelo de educación y sobre todo la responsabilidad que a nosotros nos recae como institución educativa inclusiva, Ujú. yo no me doy jamás el lujo de experimentar con mis niños. Traer un docente que no conoce la educación inclusiva es asumir un riesgo legal muy alto. Entonces, una condición, Erika, es que los docentes de modelos inclusivos son docentes que deben ser de muy baja rotación y tienen que tener una característica de personalidad que se llama misericordia y empatía. Porque Correcto. si tú tienes un excelente matemático, un excelente químico, pero si dentro de su personalidad es rígido, es inflexible, es poco conciliador, es un docente que dentro de este modelo va a sufrir muchísimo y va a generar un conflicto muy grande. Porque como tú lo decías, si yo soy el docente rígido que exijo que todos tengan pantalón hasta el tobillo y mi hijo no tolera el pantalón, pues estoy generando ya un ataque, algo de violencia, digámoslo, en ese relacionamiento. Entonces, hay maestros que entienden o que deben entender que, por ejemplo, los niños, sobre todo en primaria, tienen ajustes posturales permanentes. Entonces, ellos están en la silla y hacen esto todo el tiempo, porque ellos necesitan el movimiento para ajustarse al proceso de aprendizaje. Ujú. Tienes otros, por ejemplo, este año, un niño que nos llegó nuevo, digamos, al colegio, que usa chaleco de peso. Y él usa chaleco de peso en algunos momentos del día porque ese peso logra bajar el nivel de energía que él tiene, que le genera inquietud motora. Ujú. Entonces, el mismo niño, dentro de sus procesos de autorregulación, se pone el chaleco. Él sabe que está muy inquieto, él usa su chaleco. Entonces, Ujú. si tú tienes un maestro que no reconoce esas individualidades, va a sufrir mucho y tu modelo pues va a fracasar. Claro. No, y acá has dicho unas cosas tan bonitas. O sea, por ejemplo, esto de la etiqueta construye muros me tocó. Me pareció una frase bellísima porque es cierto. La etiqueta es algo con lo que te relacionas a la distancia, estás clasificando a la persona, la estás encasillando, la estás definiendo y más allá de la etiqueta hay que relacionarse desde el ser, desde la persona. Eso me parece muy bonito, fundamental. Y también el tema de la cantidad de niños y de los profesores es algo que me hace reflexionar de manera importante. Claro, porque si tienes muchos niños y es como si le estuvieras diciendo, eres uno más. O sea, eres uno más y al final del día, pues, eh, no destacas en todo esto, no eres único. Y eso es algo para mí muy importante porque yo tengo gemelos y yo les estoy enseñando constantemente que no son igualitos, que ellos son únicos. Y me dicen, ah, mami, somos igualitos porque la gente viene y les dice, ay, son igualitos. Y a mí me choca. Y yo digo, no, son bien diferentes, son como agua y el aceite, son bien únicos. Entonces, como también en mis instituciones hasta ahora, bueno, solo tienen cuatro, pero ha sido como el tema del reconocimiento de la individualidad, me parece muy importante y creo que en esto de la diversidad, la individualidad es fundamental. Y también lo que decías de el colegio no trabaja para adaptarse al niño. Esto también me parece muy importante porque lo he vivido poco a poca escala, pero mis hijos también son de los que no resisten ciertas texturas, por ejemplo, del uniforme. Entonces hay cosas que no, o sea, y que también creo que esos espacios de diversidad tienen que estar y de entender al uno. Entonces viene mi pregunta y es ¿cómo hacen los profesores o qué estrategias tienen para entender ese uno a uno, y también para que ese vínculo se construya de una manera positiva tanto para el profesor como para el alumno? Mira, digamos que hay dos vías. La primera es el reconocer el ser, ¿no? Entonces, si yo como docente tengo dentro de mi estructura de pensamiento la flexibilidad, y yo lo llamo dentro de mi modelo la misericordia.
¿sí? Si yo tengo la posibilidad de siempre ponerme en los zapatos del otro, pero no solamente ponerme, que eso es empatía, sino dolerme el otro. Si ese niño yo lo veo y ahí veo mi hijo y me duele lo que a ese niño le pasa, seguramente yo me voy a interesar mucho más por reconocer esa individualidad. Ujú, Entonces, yo les digo a los papás una frase que quiero contarles y es, cada niño es un proyecto de investigación. mm. Correcto. Y Sí. aquí hay un punto que no nos ayuda mucho y que yo se los quiero contar a ustedes dentro de esta hermosa tarea que ustedes están haciendo de educar a los papás. Los papás a veces juegan a las escondidas con los colegios y yo entiendo que lo hacen por miedo. ¿Por qué? Porque no quieren ser etiquetados y no quieren que sus hijos sean rechazados del sistema. Entonces el papá llega al colegio y dice, es un poquito inquieto, el niño le cuesta leer, ha tenido dificultades con las docentes, se pelea con, pero él es perfectamente normal, mi hijo no tiene nada. Es lo que es el discurso que maneja el adulto, el papá, para tratar de esconder la realidad de su hijo. Entonces yo le digo a un papá, si tú no me abres tu corazón y no me cuentas exactamente quién es tu hijo, y eso que tú me vas a contar viene sustentado por todo un estudio médico, porque nosotros somos una comunidad educativa, no terapéutica. Nosotros no somos médicos, somos educadores, educadores inclusivos que parten de un diagnóstico. Entonces, si el papá está en negación, que nos sucede mucho, en esta, digamos que en esta triada colegio papá-niño, lo más difícil es el papá. Y cuando estoy hablando de papá, estoy hablando de mamá y papá, el papá género masculino. Yo creo que ustedes lo han visto. Los Ujú, niños neurodiversos en su mayoría vienen de hogares que se han separado producto del nacimiento de este hermoso ser humano. ¿Por qué? Porque las mamás somos incondicionales y como superheroínas nos quedamos con ese bebé y el papá no. El amor del papá es condicional, entonces, y no es malo. Estamos hablando de un tema de género. Sí, El papá quiere su hijo perfecto, exitoso, de cuadro de honor, demostrar. La mamá no, la mamá ama a su hijo como venga, como Dios se lo mandó, con todo su paquete. Entonces el papá llega al colegio y la mamá está contando y la codea y la patea y le dice, eso no se dice. Y nosotros ya dentro del reconocimiento de tantos años de experiencia, siempre yo le digo a la mamá, ábreme el corazón. Entonces ya después de 10 minutos de charla, la mamá empieza a llorar, se desarma y cuenta y es lo más lindo, porque hay casos en los que no sucede. Y cuando no sucede, imagínense un año escolar de 10 meses, tú duras la mitad del año descubriendo que tiene el angelito, pues no puedes hacer nada. El tiempo que claro, te queda es mínimo. Entonces, lo primero que yo le digo a un papá, venga y tráigame toda su historia, cuéntemela todo. Esto correcto. es un secreto de confesión. Nos vamos a reunir los dos, haga de cuenta que yo soy el cura y cuenten. Y el papá ya con esa confianza viene y me dice, sí, nosotros les preguntamos muchas veces aún desde cómo fue concebido, porque es que es Correcto. impresionante cómo la historia del Todo ser humano influye. inicia desde el momento de la concepción. Entonces ya la mamá dice, mira, y pasó esto y sucedió esto, y nació de 35 semanas. Yo siempre les arranco con la pregunta de cuánto tiempo nació. Porque cuando ellos nos dicen de cuántas semanas, de ahí en adelante, si tú te has formado en neuroeducación, sabes que hay toda una historia. Correcto. ujú, Entonces, cerrando la pregunta, poder lograr que el papá llegue y ese papá se monte en ese tren y forme parte de esa triada y entregue su corazón. Y como les digo yo, hoy nos casamos, estamos celebrando un matrimonio. Este matrimonio se rompe en el momento en que alguno de los tres se vuelve sospechoso. ujú, Si tú como papá dejas de creer en el colegio, nos abrazamos y sigues buscando. Si yo como colegio dejo de creer en los papás, los llamo al orden. Y si definitivamente tu hijo no es para el modelo, yo te lo voy a decir. Porque no por ganarme una pensión yo me voy a quedar con un niño al que no le voy a ayudar. Nosotros dentro del colegio tenemos inclusión leve
y moderada. Nosotros no tenemos inclusión de discapacidad profunda. ¿Por qué? Porque no somos capaces. ¿Por qué? Porque no son cerebros educables. Entonces, yo tengo niños con una parálisis cerebral severa, de altísima profundidad. El niño está espástico ahí sentadito en un coche. No es posible que yo le enseñe. Yo le digo al Claro. papá, con todo el amor del alma, te escucho, te ayudo a tomar una buena decisión porque mi trabajo es hacer patria, no que te quedes conmigo. Le digo, Ujú. llévalo a otro colegio, porque lo primero que uno tiene que ser es absolutamente honesto en que no en todos los colegios los niños se pueden incluir de manera exitosa. Es verdad, es Gracias, verdad. Ana, por hablar sobre todos estos temas, porque me vienen a la mente un montón de información y de mi propia historia, ¿verdad? Porque tuve momentos muy desafiantes con mis hijos en una escuela donde el modelo, la escuela no se adaptó a mi hijo no se adaptó a la escuela. Uno de mis dos mellizos tuve muchos problemas hasta que yo un día no le di más largas y tomé la decisión. Realmente tomé la decisión de cambiarlos y cambió todo. Cuando le cambié el contexto a mi hijo, cambió todo. Mi hijo sufría y no lo entendían. Él iba con un diagnóstico negativista desafiante. Las maestras me parecía que no estaban capacitadas para eso. Había muchos alumnos. Bueno, sin embargo, qué importante. Si yo no hubiese estado psicoeducada y yo no tuviera información, mi hijo seguiría sufriendo ahí. Pero yo me di cuenta, y esto es algo que va para los padres, si la escuela, no coincide con tus valores, ¿sí? Porque para mí, mis hijos, para mí la parte emocional es más importante que la académica, Para ¿ok? mí también. Porque es como un Reels que vi en estos días. Fui a buscar empleo y no me preguntaron por las clases de flauta en la escuela. ¿Me entiendes? Entonces, a veces son cosas, para mí, la parte emocional, la parte de habilidades sociales, habilidades blandas, es más importante. Y yo los cambié a mis hijos a una escuela como la tuya, como la que todo lo que tú me estás hablando sucede en la escuela donde están mis hijos. Y desde la mirada de las constelaciones familiares dijiste algo que se da en la vida real y es muy real. Papás, mamás, si ustedes no admiran a esa escuela, si ustedes no confían en esa escuela, si ustedes no les gusta esa escuela y se quejan de la escuela, saquen a sus hijos, Sí. saquen a sus hijos. Si hablan mal de los docentes, no les gustan los docentes de esa escuela ni el sistema, vayan a otra escuela que les ofrezca un modelo más acorde a los valores, porque si hay padres más académicos. Si hay Ujú. padres que quieren 100 90, ¿verdad? Quieren esa parte académica. Entonces, es muy importante el tema de los valores. Y, y también comentaste otra cosa que se me fue ya la idea. Pero es muy importante que los padres coincidan con los valores de la escuela. Ah, me acuerdo que cuando yo fui a esta nueva escuela, me senté, ¿verdad? Con la psicóloga y con la directora académica. Y así como tú dijiste, yo le conté toda la historia de Ujú. mis hijos. Desde la concepción, que fueron in vitro, nacieron a las 35 semanas. Toda esa historia la sabe la escuela, todos los diagnósticos, todas las dinámicas de nuestra familia, qué hacemos, qué no hacemos. Y hasta ahora, gracias a Dios, yo totalmente satisfecha, admiro a la escuela, quiero a los profesores, los trato, les mando regalos, y mis hijos ven eso. Ujú. Claro. Entonces, esta parte es súper importante. Es muy importante lo que dices, Erika. Yo también me reconozco en eso. Yo hice un cambio de escuela y tengo que ser muy sincera. Para mí también es como importante que no haya rigidez. Los míos estaban en un modelo que es Montessori y Reggio Emilia y cambiaron a tradicional y fue un cambio muy abrupto, la verdad. Y yo no he, o sea, ellos siguen allí, yo no los he cambiado hasta ahora porque, bueno, también hicieron amigos, etcétera, pero el sistema para mí no es.
no es un sistema que va conmigo, es sumamente tradicional, porque además les piden unas cosas como que estén todo el día sentados, bueno, ellos son pequeños, o sea, este sistema tradicional, la enseñanza es por medio mucho de dibujar, mandan tareas, yo no estoy de acuerdo con las tareas, porque si ya un niño está de 8 a 3 en el colegio, Claro. entonces, déjamelo tranquilo el resto del tiempo. O sea, él no está, casi cumple un horario laboral. Es decir, es súper fuerte. Y yo Muy no sé, pero el sistema acá también me parece, en Colombia, ¿no? Porque yo soy de Caracas, me parece que tiene una carga horaria más pesada, etcétera. Pero bueno, hablando de todo eso, me identifico mucho escuchando digamos, este sistema más inclusivo, más diverso. Y quiero también saber, mientras que estabas comentando los casos de la mamá que llegan y llora, etcétera, ¿qué otros casos te han tocado a ti profundamente en este camino de la inclusión que quieras compartir con nosotros y que hayan sido como un ejemplo y que puedan ser como un ejemplo para otros que papás que nos puedan ver y que estén así como, uy, yo no quiero hablar, porque a la mayoría nos cuesta hablar y nos cuesta sentirnos evaluados y juzgados, ¿no? De las dinámicas de nuestros hijos. Decía en cuántas semanas nació y yo me acordaba, los míos nacieron la semana 34. Y para mí para mí fue un reto, la estimulación de ellos. Yo me formé mucho en temas de estimulación sensorial, todo porque a ellos les costaba un poco más. O sea, y sí, porque todo esto de la prematurez, etcétera, influye. Entonces es como, ¿qué casos particulares tienes tú de algunos en este mundo de la inclusión y de la diversidad que te hayan tocado profundamente y que puedan ser un ejemplo para otros padres que nos están viendo y escuchando para ir a tu colegio y sentirse que no van a ser juzgados, que no van a ser evaluados, sino que ahí es un espacio donde se pueden sentir Ana, tranquilos? esa es una pregunta hermosa porque, como les decía, nosotros llevamos muchos años y dentro de ese tiempo hemos conocido la diversidad en su mayor expresión, porque tenemos de todo, de todos los niños y cada uno, no necesariamente los neurodiversos, sino los neurotípicos, cada uno es una historia, más aún cuando a nuestras manos llegan, por ejemplo, los que se gradúan este año, son niños que llegaron con pañal a mi colegio. Entonces, una graduación es lágrima todo el tiempo porque yo recuerdo haberlos visto que llegaron desde pañal, que en el colegio aprendieron a controlar esfínteres, que aprendieron a comer, que aquí construyeron sus primeros amigos, sus primeros amores, sus primeras rupturas del corazón, todas las cosas que suceden. Entonces, cada uno es una historia, pero cuando vamos a la inclusión, yo tengo, para mí digo yo, un caso de éxito que amo y es una niña, fue la primera niña que yo recibí en el colegio con síndrome de Down. Ella se llama Laura. Laura hoy tiene 33, 34 años. Ella tiene síndrome de Down, nació de un papá y una mamá ya bastante mayores, con una hermana médica, la hermana es psiquiatra, muy brillante, muy reconocida, llega esta bebé a la casa y pues es un reto porque papá y mamá muy académicos también, los dos papás trabajan con la Universidad del Rosario. Eh, y Laura llega a nuestras manos siendo muy niña. Entonces, ella creció en el colegio pasando todas las diferentes etapas del ser humano con las características propias de los chicos Down, que tienen unos comportamientos, una exacerbación sexual diferente al resto. Y con ella vivimos todo y ella fue mi primer proyecto de investigación, porque yo me frustraba, yo me sentaba, yo decía, ¿qué voy a hacer con Laura en esto, en esto? Y era estudiar, estudiar, estudiar y tener un interlocutor muy válido y además muy exigente, que como les digo, una hermana psiquiatra. Una hermana que me decía a mí, yo no quiero que mi hermana haga bolsas, yo no quiero que mi hermana forre palos de escoba, o sea, con unos retos académicos muy altos eh, y difíciles, pero que se pueden lograr. Entonces, con esa exigencia, yo siempre decía, bueno, ¿cómo le vamos a enseñar a Laura química? ¿Cómo le vamos a enseñar física? Ella vivió con nosotros desde preescolar hasta 11.
La historia de Laura es una niña que crece dentro del colegio, nos enseña muchísimo porque nos reta, nos pone a estudiar, es sujeto permanente de charlas, de aciertos y desaciertos, de momentos de fracaso en los que decíamos, esto no funcionó, esto tampoco, esto sí. Y hoy en día, Laura, para no alargarles el cuento, se gradúa del colegio con un proyecto obviamente adaptado y en esa época no existían los PR que existen ahora, con un proyecto lindo, va a la universidad, entra a la Universidad del Rosario y estudia archivo y organización. Ella hace algo como auxiliar administrativa y Laura viene a hacer sus prácticas laborales al colegio. Ella vuelve al colegio, llega aquí y se convierte en la mano derecha de la secretaria académica, porque los chicos con síndrome de Down tienen algo muy lindo y es que son rigurosos. Si tú les enseñas a hacer algo bien, ellos lo hacen excelente y para ellos la rutina no les genera conflicto. Entonces, si tú les dices, tienes que hacer 500 veces lo mismo, las 500 veces lo van a hacer perfecto. Laura viene y hace su práctica en el colegio, le va muy bien, se gradúa y hoy en día es una niña, una mujer, porque ya es una mujer. La última vez que tuve la oportunidad de compartir con ella fue hace pocos meses por un evento desafortunado que fue la pérdida de su mamita. Ella aún sigue hablando conmigo y ella me escribe a mi celular. Estábamos, no sé, en vacaciones, algo me escribe, mi mamá falleció. Yo solamente le digo, Laura, ¿dónde estás? Ya voy para allá. Porque para mí ellos siguen siendo mis hijos hasta que Dios me los tenga en este mundo y yo esté también con ellos. No solamente los neurodiversos, sino todos. Ellos siguen siendo mis hijos. Yo dentro del colegio tengo nietos, digo yo, hijos de exalumnos que traen a sus hijos al colegio y que yo les pregunto por qué lo traes. Y la respuesta es porque quiero que hagas con mi hijo lo que hiciste conmigo. Mm, Esa hermoso. es una pequeña historia de muchas. Es hermoso, de verdad. Muchísimas gracias, Ana, por traer tu experiencia, tu bagaje. Este, me encantaría, pero no es así, no podemos generalizar, pero que en todas las escuelas hubiese este propósito de amor, porque en realidad yo lo veo en lo que yo hago y la energía más sanadora es la del amor. Ujú. Entonces, cuando los niños, los alumnos saben cuando los tratas con amor, con empatía, ¿sí? Y eso genera eh, muchos cambios positivos para ellos. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, me siento muy complacida y he aprendido muchísimo y he unido tu información con la mía porque coincidimos en todos los conceptos. Sí, Ana, No, yo también. gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Saben que, les reitero, este es un colegio de puertas abiertas y mi labor como educadora es hacer patria. Entonces, donde ustedes me quieran invitar, las veces que quieran, cuentan conmigo. He tenido la bendición de poder ir a muchos lugares de Colombia y de fuera de Colombia a hablar de lo que hacemos. Y siempre voy con el mismo amor, con la alegría más grande. Hace poco estaba dirigiendo a unos estudiantes de universidad que estaban ya para graduarse y les contaba, les decía eso. Yo voy al lugar donde me inviten porque mi deber en este mundo es ayudar a que sea mejor y que el día que me vaya me recuerden por haber dejado en el corazón de muchas familias la posibilidad de educarnos desde el amor. Entonces, gracias por lo que ustedes hacen porque es muy valioso. Ojalá muchas familias tuviesen la oportunidad de escucharlas, de verlas, de aprender a ser padres. No nacemos sabiendo ser padres y nuestra tarea no termina ni hasta el último día. Entonces, todas las veces, Gimnasio Inglés Campestre, las puertas abiertas para ustedes, para las familias. Como les digo, ojalá todas estuvieran con nosotros, pero si no están, estamos apoyándolos en lo que necesiten, desde el amor, desde la experiencia. Tengo todo un equipo de trabajo maravilloso al que le reconozco porque yo solamente soy un pedacito. Yo les digo a ellos, mi trabajo aquí es pensar y en eso me la paso.
pero atrás mío hay un equipo maravilloso de mujeres, de hombres que creen en la educación, que creen en la diversidad y que han entregado su vida a este modelo y que no trabajan por un salario. Ninguno. Todos Me parece trabajamos súper desde valioso. el amor y a ustedes las felicito como mamás. Erika, lo que tú decías con tus hijos, no me sentí bien y me fui, es lo que hay que hacer. Yo siempre les digo a los papás, no sacrifiques a tu hijo. El único premio que tienes y del cual te van a pedir cuentas en el cielo es qué hiciste con ese regalo maravilloso que te di. La primera corona que vas a recibir en el cielo es, fui mamá y hice lo mejor que pude porque mi hijo fuera feliz, porque lograra su mejor versión, no más. Uno no va por el mundo con los casos de factorización, ni con el trinomio cuadrado, nada. Tú vas por la vida con todas esas habilidades blandas que te enseñan a ser humano. Sí. Entonces, desde el corazón, siempre dispuesta. Gracias, Ana. Para mí también fue una participación súper valiosa. Me podría quedar toda la tarde escuchándote. O sea, creo que Yo tienes también. un aprendizaje, ¿verdad? Wow, fue tan bonito. O sea, decías cada cosa que tiene tanto sentido y transmite tanto aprendizaje. Creo que es muy valioso todo el trabajo que estás haciendo, pero también lo que transmites, ¿no? De esta sabiduría que tienes, de todo lo que has hecho y cómo creo que muchas personas se van a conectar con estas historias y a sentirse como más tranquilas con esta diversidad en la cual todos cabemos. Todos están luchando tanto por ser normales. En cambio de direccionar no esa lucha, sino ese esfuerzo por trabajar aceptación, por trabajar conexión consigo mismo y aceptación consigo mismo y con los demás. Entonces yo creo que el mensaje que nos acabas de dar va mucho más allá de un colegio. O sea, creo que es para la vida misma y bueno, me fascinó tenerte acá. Gracias y gracias mil. Y bueno, creo que esto va a ser de mucho provecho para todos los que nos ven. De verdad que sí. Sí, gracias. Bueno, bendiciones. Igual. Eh, Estamos muy conectadas, gracias a Dios. A una llamada, a un WhatsApp, lo que necesiten, bienvenidas. Un abrazo desde el corazón y en el gimnasio inglés campestre cabemos todos. Gracias, gracias. Y bueno, si las personas que están viendo esto les gustó la información, les parece valiosa, compártanlo con sus seres queridos, compártanlo con personas que requieran esta información. Es muy importante educarnos como padres, como sociedad, como comunidad. Y bueno, ya para terminar, la salud mental requiere de inclusión. Hay que incluir, no excluir. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Abrazos, que estén muy bien.